Los caimanes no están entre las razones por las que la gente elige retirarse en Florida. Se trata más bien del clima, las playas, las comunidades de adultos activos y el menor coste de la vida. Pero a pesar de ello, muchos de los residentes de Florida saben que comparten su espacio con los enormes reptiles. Hay más de 1 millón de caimanes en Florida, y cada uno de ellos puede ser una posible amenaza en las circunstancias adecuadas, o ya saben, equivocadas. Cuando se trata de ataques de caimanes, la mejor manera de evitarlos es mantener las distancias con estos animales de sangre fría, pero esto no es siempre posible. Los caimanes llevan siglos habitando las aguas de Florida y no parece que vayan a irse a ninguna parte. Muchos residentes han llegado a considerarlos elementos permanentes de sus comunidades. Gloria Serge vivió durante 20 años en la comunidad de Spanish Lakes Fairways, al norte del condado de St. Lucie. Y Gloria, como sus vecinos, sabía que había caimanes en el lago de la comunidad, pero con el tiempo han llegado a insensibilizarse ante los animales. Al fin y al cabo, los caimanes se pasan el día tomando el sol, aparentemente demasiado perezosos y desinteresados como para poner una amenaza real para la comunidad. Los residentes de la comunidad de Spanish Lakes Fairways incluso habían llegado a llamar Henry a uno de los caimanes. Así era la vida y sus pequeñas rarezas. Alrededor del mediodía del 20 de febrero de 2023, cuando Gloria Serge decidió sacar a pasear a su perro, era una costumbre diaria. Trooper, su pequeño Shih Tzu blanco y negro, necesitaba hacer ejercicio. Gloria quería mucho a su perro. A sus 85 años, la mujer era viuda. Sus hijos eran adultos y tenía varios nietos. Pero vivía sola con el perro en la comunidad de Spanish Lakes Fairways, en la capital del condado de St. Lucie, Fort Pierce. Como muchas otras comunidades para adultos activos, Spanish Lakes Fairways ofrece un gran número de servicios como golf o tenis. Pero la gente casi siempre necesita la presencia de otro ser. Por eso muchos de nosotros tenemos mascotas. Y muchos de nosotros haríamos cualquier cosa por nuestras mascotas. Son parte de la familia. Gloria Serge era el tipo de persona que habría hecho cualquier cosa por su perro. Aquel mediodía del 20 de febrero del 2023, sacó a Trooper a pasear por el barrio. Era un día hermoso y tranquilo, en un lugar hermoso y tranquilo. Al cabo de un rato, Gloria y Trooper se dirigieron hacia uno de los pequeños lagos de la zona. Los lagos o estantes estaban todos conectados. Mientras se dirigían a la masa de agua, Trooper estaba más que emocionado. Cuando llegaron al borde del agua, el pequeño Trooper parecía cautivado por un olor nuevo y excitante. Gloria le dejó oler sin prestar atención al perro ni al lago. En todo caso, miró hacia algún lugar en el horizonte, quizás contenta de dejar que Trooper experimentara algo tan obviamente emocionante para él. Pero no prestar atención a lo que la rodea era un error, sobre todo porque estaba cerca del lago en Florida, con un perro pequeño y muy alegre a su lado. Mientras la mujer estaba allí de pie mirando al horizonte, algo estaba sucediendo. Algo grande se acercaba a ella, moviéndose rápidamente justo debajo de la superficie del agua. Sus rápidos movimientos provocaban pequeñas olas ondulares, pero Gloria Serge no era consciente de ello, quizás demasiado absorta en sus pensamientos como para fijarse. Trooper, el pequeño Shih Tzu de la mujer, tampoco era consciente del peligro que se avecinaba. Pero algo bajo la superficie del agua se acercaba cada vez más, y entonces, justo cuando Gloria daba los primeros pasos para abandonar la orilla del lago, un enorme caimán salió del agua y se abalanzó sobre Trooper. Gloria Serge debía estar aterrorizada. En cuanto el caimán salió disparado del agua, Trooper empezó a moverse erráticamente, desesperado por alejarse del enorme reptil. Los movimientos bruscos y el miedo hicieron que Gloria cayera con fuerza al suelo, pero no perdió tiempo antes de actuar. Tenía que salvar a Trooper de aquellas enormes mandíbulas. La mujer consiguió apartar al perro del caimán, pero a un precio terrible. El caimán dirigió su atención hacia ella, y en un instante la agarró por la pierna y la empezó a arrastrar hacia el agua. Mientras tanto, Carol Thomas, de 76 años, fue alertada por el alboroto. Se dirigió hacia la fuente de los agitados sonidos justo a tiempo para presenciar cómo el caimán atacaba y arrastraba a Gloria Serge bajo la superficie. Carol Thomas estaba más que conmocionada, pero a pesar del miedo petrificante hizo todo lo posible por ayudar a Gloria a salir del agua. Carol Thomas llamó rápidamente al 911 para informarles del ataque. «Hay una mujer en el lago. El caimán la ha atrapado», dijo a la operadora.
Mientras hablaba por teléfono, vio a Gloria salir a la superficie durante una fracción de segundo. Desesperada por ayudar, Carol animó a Gloria a nadar hacia un bote de remos que estaba volcado en el lago y alejarse del animal, pero fue inútil. En cuestión de segundos, Gloria fue arrastrada de nuevo bajo la superficie. Pero la oleada de Gloria no aparecía por ninguna parte. En el fondo de su corazón, Carol Thomas sabía que era imposible haber llegado antes. Unos 8 minutos después de llamar al 911, la mujer estaba segura de que Gloria había muerto. «Creo que se ha ido, Dios mío», le dijo a la operadora. Estaba en lo cierto. Tan pronto como las autoridades recibieron la llamada de Carol Thomas, se envió a la comunidad un cazador de caimanes. Los primeros intentos de sacar al animal a la superficie fracasaron. El caimán era testarudo y quería vivir. Robert Lilly, el trampero de caimanes, dijo más tarde a los periodistas: «Sin duda, fue una pelea. Lo enganchamos en el fondo. Nunca salió a la superficie. Permaneció abajo todo el tiempo. Pudimos clavarle un segundo anzuelo y ponerle un sedal duro para sacarlo a flote. Varias personas lucharon por sacar al caimán del lago. El animal fue eutanasiado poco después de ser capturado». La familia de Gloria Serge se negó a hablar con los medios de comunicación. Carol Thomas, la mujer que intentó salvar a Gloria, dijo a la prensa que había tenido la oportunidad de hablar con algunos amigos de Gloria en la comunidad. «Es horrible, horrible. Y con sus amigos hablé ayer con un par de sus amigos que están destrozados», dijo la mujer. Una vez más, las autoridades de Florida tuvieron que advertir a los residentes sobre pasear a sus mascotas cerca de los estantes o lagos de la zona. Los ataques de los depredadores suelen producirse en un instante, y los animales pequeños son siempre un objetivo para los caimanes. La oleada de Gloria fue la tercera víctima mortal de un caimán desde julio del 2022. A pesar de ello, las autoridades señalan que el número de ataques en Florida es pequeño. Al parecer, solo han habido 26 ataques mortales de caimanes en Florida desde 1948 hasta 2001. Y según la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida, este estado ha registrado una media de 8 mordeduras no provocadas al año, lo bastante graves como para requerir tratamiento médico profesional en los últimos 10 años. Se han retirado otros 3 caimanes del vecindario tras la muerte de Gloria Serge, aunque no está claro si estos animales procederían del mismo lago en el que murió Serge. Pero los lagos están conectados y los caimanes pueden viajar entre ellos. El presidente de la Asociación de Propietarios de Spanish Lakes Fairways, Jake Mandelker, dijo lo siguiente: «Si pasean junto a un lago, un estante, en cualquier lugar de Florida, entiendan que esto es Florida. Pueden haber caimanes, así que no camine contra los bordes de cualquier estante o lago. Manténgase a una distancia segura». Fue así como Gloria tuvo sus últimos momentos para enfrentarse, desafortunada y sorpresivamente, con un indomable. El 16 de marzo del 2000, Bryony Ann Goodsell, de 12 años, su hermana pequeña, Bethany Goodsell, de 7 años, y su amiga Naomi Lang estaban jugando en casa, en la periferia rural de Darwin. Era domingo, y las niñas disfrutaban del tiempo libre a pesar del mal clima. Marzo es un mes con un clima terrible, en el extremo superior del territorio del norte, en Australia. Es el último mes, al menos oficialmente, de la estación húmeda, lo que significa que siempre existe la posibilidad de inundaciones y ciclones. Los días son calurosos y húmedos, y las tormentas no son infrecuentes con ese tiempo. Explorar el exterior puede ser un poco cansado, pero no cuando eres un niño y el mundo entero te parece una aventura maravillosa. Los 4 se subieron a las bicicletas y empezaron a pedalear juntos. Fue un buen y honesto día de diversión. No iban muy lejos de casa, solo a un sitio donde pudieran nadar. Brian y sus amigos llamaban Jungla Negra a un cruce de arroyos. Habían nadado allí antes, así que conocían bien el lugar. Por lo que sabían y por su experiencia previa, no había nada que temer en aquellas aguas. La zona era accesible al público, o mejor dicho, parte de ella era accesible al público. Incluso los niños pequeños que querían jugar en el agua. El cruce de arroyo estaba junto al lado de la puerta de acceso de Lambells Lagoon, a la reserva de conservación Black Jungle. Lambells Lagoon es una zona suburbana mayoritariamente rural situada en la periferia del área metropolitana de Darwin, Australia. Bryony Goodsell, su hermana y sus amigos formaban parte de los pocos cientos de habitantes de la comunidad.
la Reserva de Conservación de la Jungla Negra, el lugar designado para su aventura el 16 de marzo de 2009, es una zona protegida de 10.000 acres y forma parte de la llanura aluvial costera del río Adelaida. Es un hábitat de humedales que alberga gran cantidad de vida salvaje. La sabana arborada abierta de la reserva, sus monzones, su selva tropical y sus pantanos proporcionan ricos hábitats a numerosas y variadas especies, como gansos urraca, pitones acuáticas y los terroríficos cocodrilos de agua salada. Para Bryony y el resto de los niños, la zona era sencillamente perfecta para vivir aventuras al aire libre. Normalmente nadaban en el arroyo cuando se llenaba de agua durante la estación húmeda. Ese domingo, los niños nadaron inicialmente cerca de la puerta de acceso de la reserva, es decir, no exactamente en la zona protegida. Cada puerta de acceso tenía un cartel que indicaba que solo se podía acceder con permiso. No era raro que los guardias se enfrentaran a la entrada ilegal de cazadores. Algunos miembros del público también utilizaban sus vehículos para entrar ilegalmente en la reserva, la mayoría de las veces dañando puertas y vallas. En cuanto a los permisos, solo se concedían para investigación científica. Bryony Goodsell, su hermana Bethany y sus amigos Naomi y Aidan nadaron un rato en el lado público de la valla, pero poco después decidieron ir río abajo hasta otro cruce, situado dentro de la reserva. Este nuevo cruce del arroyo tenía un remanso de agua más profundo, pero menos caudaloso. Para llegar a este punto, los 4 niños tuvieron que atravesar una alambrada y caminar una corta distancia. A pesar de la reputación de la reserva como hábitat de algunas especies peligrosas, no había ninguna advertencia sobre la posibilidad de actividad de cocodrilos en la zona. Como sabían los guardias de la reserva, había mucha actividad de cocodrilos en la reserva, sobre todo en la estación húmeda. Pero a pesar de ello, no sabían que la gente nadaba en la reserva. Después de todo, el acceso público estaba estrictamente prohibido, lo que significa, al menos desde la perspectiva de los guardias, que la probabilidad de interacción entre cocodrilos y humanos era baja en la reserva, pero la gente nadaba allí. Poco después de tomar la decisión de nadar en otro lugar, los niños llegaron al cruce del arroyo dentro de la reserva de la Selva Negra. El nivel del agua era alto como esperaban, pero el arroyo también corría rápido. Cualquier adulto habría dudado en meterse en el agua. Lo más probable es que un adulto no hubiera entrado en el agua y que las condiciones eran perfectas para ahogarse, pero eran niños. El más joven de ellos solo tenía 7 años. Los mayores solo tenían 12. No son los mejores para evaluar los peligros potenciales de una situación. Y para empeorar aún más las cosas, estos niños en particular no tenían ni idea de que había cocodrilos en la zona. Así que, en lugar de preocuparse por morir y dar media vuelta para marcharse, el grupo de 4 se metió en el agua sobre las 5:30 de la tarde. Chapotearon, nadaron y jugaron, felices de divertirse. Pero entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. De repente, Bryony Goodsell, de 11 años, empezó a gritar pidiendo ayuda. Los demás niños se voltearon hacia la niña y vieron que empezaba a sumergirse en el agua. Al principio, uno de sus amigos pensó que Bryony tenía una liana enredada en la cintura y que estaba luchando por liberarse, pero entonces la misma amiga vio que la verdad era mucho más aterradora. Una cola de cocodrilo salía del agua y volvía a entrar. ¡Cocodrilo!, gritó su amigo, volviéndose para buscar a los otros niños. Cuando los niños miraron hacia atrás, Bryony había desaparecido. Los niños salieron del agua y se pusieron a salvo. Se avisó a las autoridades. La policía empezó a buscar los restos humanos de Bryony, y al día siguiente, el lunes, se encontraron unos pantalones cortos a más de 400 metros del lugar donde la niña desapareció el domingo. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos eran efectivamente de Bryony. El forense Greg Kavanagh confirmó que la muerte se debió al ataque de un cocodrilo. Incluso más pruebas sugerían que fue un cocodrilo de agua salada de unos 3 metros el que atacó a la niña. Los cocodrilos de agua salada no solo son los mayores reptiles vivos, sino también la especie de cocodrilo más agresiva. Son depredadores ápice, que se alimentan de cualquier ser vivo a su alcance. La búsqueda del cocodrilo responsable del ataque continuó el lunes, pero se suspendió el martes. El motivo de esta decisión fue simple. Los guardias creían que el cocodrilo se había adentrado en una llanura aluvial, lo que hacía imposible la búsqueda.
Las llanuras de inundación ayudan a los cocodrilos. No había garantía de que las autoridades fueran capaces de localizar el animal exacto que mató a Bryony Ann Goodsell. Una investigación descubrió que los residentes de la zona no tenían ni idea de que hubiera cocodrilos en el arroyo. El único residente que parecía ser consciente de que podía haber cocodrilos en el arroyo había nadado antes, exactamente en las mismas aguas. La madre de Bryony, Charlene O'Sullivan, creía que la señal de acceso solo con permiso era engañoso. Argumentó que los niños podrían haber creído que la señal indicaba que efectivamente estaban prohibidos los vehículos y la caza, pero no entrar a pie en la zona. Después se añadieron más señales que indicaban actividades prohibidas como nadar. Y finalmente, todas las puertas de entrada a la reserva se equiparon con señales de advertencia sobre cocodrilos. Aunque se desalentó la matanza colectiva de cocodrilos, las autoridades revisaron y ajustaron el plan de gestión de cocodrilos tras la muerte de Bryony. El actual plan de gestión de cocodrilos preparado y aprobado por el gobierno del Territorio del Norte promete a la comunidad que se prestará mayor atención y se redoblarán los esfuerzos en materia de seguridad pública, declaró el forense Greg Cavanagh. La familia de Bryony pidió que la dejaran sola para llorar su enorme pérdida. Publicaron un comunicado en el que llamaban a Bryony una niña hermosa, inocente y valiente, que conmovió la vida de muchos. La familia también calificó la muerte de Bryony como un trágico accidente, después de haber enfrentado a un indomable. Michael Jackson era un cocodrilo. Vivía en el río de Adelaida, en Australia, y le pusieron ese nombre por su coloración característica. Su cuerpo era verde oscuro y marrón, pero su cabeza era blanca. Era medio albino. Era conocido por los lugareños de la zona y era fácil de ver desde un barco o desde la orilla del río. Michael Jackson, white head, black body. And he's sleeping. See if we can get close to him, eh? You off, Michael? That's Michael Jackson, white head, black body. Now I'm getting the hell out of here because I don't know where he's going to come up. Había hecho bien en sobrevivir hasta la edad adulta. Muchas crías con tales marcas no sobreviven mucho tiempo. Son fácilmente depredados ya que carecen del camuflaje que poseen sus contemporáneos de piel más oscura. Este cocodrilo había llegado a la edad adulta. Medía 4,5 metros y pesaba alrededor de 400 kilos. Estaba en la cima de la cadena alimentaria. Había trabajado duro para llegar a la cima. Su cuerpo acorazado había sufrido mucho. Tenía un trozo considerable en el costado. Cortes y rasguños adornaban su piel blindada. Este era su territorio. Este era su dominio. Vivió en el mismo tramo del río durante varios años. Los cocodrilos de agua salada se alimentan de forma oportunista y pueden llegar a medir 6 metros de largo y vivir más de 70 años. Sus poderosas mandíbulas son capaces de cerrarse a la velocidad del rayo y ejercer una enorme presión. Los investigadores descubrieron que, de las 23 especies vivas de cocodrilos, los de agua salada eran los que ejercían mayor fuerza de mordedura con una enorme presión de 3.700 psi. En comparación, los humanos muerden entre 150 y 200 psi. Las hienas, los leones y los tigres generan alrededor de 1.000 psi. El lunes 18 de agosto de 2014, un pescador y su esposa visitaron el río. Había varios tramos a lo largo del río que son lugares de pesca populares entre los humanos y los cocodrilos por igual. El hombre eligió uno de ellos junto a una antigua vía de transbordador que descendía hasta el agua. Los pescadores suelen pescar en sus orillas el codiciado barramundi, un pez deportivo conocido por su dureza y su deliciosa carne blanca, que atrae a la gente a la orilla con la esperanza de pescar uno. Este día en concreto, el pescador, cuyo nombre nunca se ha dado a conocer, lanzó su caña al agua. Una y otra vez lanzó el señuelo al río, enrollándolo lentamente con la esperanza de pescar algo. Su mujer permanecía en la orilla, disfrutando del aire fresco y de la naturaleza. Después de pescar un rato, el hombre volvió a enrollar lentamente el sedal cuando sintió que su señuelo se enganchaba. El sedal se tensó y tiró de la caña. No pasó nada. Volvió a enredar la caña y tiró de nuevo. El señuelo estaba atascado. Probablemente se había enganchado en algún alga o rama submarina. Pudo ver dónde entraba el sedal en el agua, a unos metros de distancia. No estaba lejos. No quería romper el sedal y empezar de nuevo, así que bajó la caña y se metió en el agua. Sostuvo el sedal en la mano
siguiéndolo con cuidado hasta la superficie del agua. Sin saberlo, le estaban observando. Lo habían observado desde que había colocado la caña hacía 1 hora más o menos. Algo se echaba en el agua turbia. Estaba esperando el momento oportuno. No había signos reveladores, ni burbujas que pescaran debajo, ni ondas que emanaran de cualquier movimiento. El río discurrió tranquilo junto a la orilla donde se encontraba el pescador de 57 años. Pero el río era conocido por los lugareños como un lugar peligroso para las excursiones de avistamiento de cocodrilos. Los turistas hacían clic con sus cámaras mientras los barcos pasaban inmóviles, a veces solo con los ojos y el hocico sobresaliendo del agua. Pero el verdadero entretenimiento se produce cuando los turistas suben a los cruceros con cocodrilos saltarines para contemplar el impresionante espectáculo de un enorme cocodrilo lanzándose fuera del agua a escasos centímetros. Debe de ser un espectáculo increíble. Para captar esos momentos, los operadores turísticos cuelgan trozos de carne por la borda en postes metálicos. Los cocodrilos siguen a las embarcaciones y saltan fuera del agua para los deleites de los clientes que pagan. Pero esto no hace más que atraer a los cocodrilos. Les está enseñando que los humanos significan comida y que siguiendo a los barcos se obtienen recompensas. No es de extrañar que se hayan producido ataques en el pasado. Personas han sido arrastradas al agua desde sus embarcaciones. Quizá el caso más famoso fue el de Ginger Meadows. Era una turista británica de 23 años que en 1987 realizaba un recorrido turístico por el río Adelaida con un grupo de otros turistas cuando se produjo el ataque. Estaba sentada cerca de la parte delantera del barco, cuando un cocodrilo de gran tamaño salió del agua y la agarró por el brazo. La fuerza del ataque la hizo caer al agua y fue arrastrada por el cocodrilo. A pesar de los esfuerzos del guía turístico y otros pasajeros por rescatarla, Meadows no pudo liberarse de las garras del cocodrilo y finalmente fue arrastrada bajo el agua y murió. El ataque fue presenciado por varios turistas más y desató una preocupación generalizada por la seguridad de los visitantes del río Adelaida, donde hay cocodrilos de agua salada. Pero esto no impide que la gente disfrute del aire libre y pase tiempo en el río o cerca de él. Mientras el pescador esperaba en el agua para recuperar su sedal, el cocodrilo albino se apoderó de él de repente. La velocidad y la potencia del animal eran inmensas. Le pillaron completamente desprevenido. No tuvo tiempo de reaccionar. De un mordisco, el cocodrilo lo había rodeado con sus mandíbulas. No tenía escapatoria. Lo único que pudo hacer fue gritar antes de ser arrastrado bajo el agua. Luego desapareció. Su mujer no había visto el ataque. No le estaba vigilando en ese momento, pero oyó su grito. Se volvió justo a tiempo para ver una cola que se agitaba en el agua antes de sumergirse. La conmoción había durado menos de unos segundos. Y luego, todo quedó en calma. Lo único que quedaba eran las ondas del lugar donde el hombre había sido arrastrado bajo el agua. Su caña de pescar seguía en la orilla, con el setal enganchado bajo el agua. Fue un incidente estremecedor. Pasar de disfrutar de una actividad tan pacífica y mundana, en un momento a desvanecerse al siguiente. Presa del pánico, su mujer telefoneó a Tony Blooms, que dirige Adelaide River Queens Jumping Crocodile Cruises. Estaba cerca y se apresuró a buscar a su marido, pero no pudo encontrar ni rastro de él y llamó a los servicios de emergencia para que atendieran a la mujer que había entrado en estado de shock antes de llevarla de vuelta a su casa en Darwin. La policía y los agentes de protección de la naturaleza se unieron a la búsqueda a las 8:30 p.m. Media hora después, se oyeron disparos y encontraron los restos de un hombre a las 9:30 p.m. Estaba claro que había sido capturado por un cocodrilo, y a juzgar por el territorio en el que se encontraba, sabían quién era el responsable. Cazaron a Michael Jackson, el cocodrilo semialbino, y le dispararon y mataron. We shot and killed that crocodile and we recovered the remains of a male person. Fue una tragedia para el hombre y su familia morir haciendo lo que amaba en un entorno por lo demás tranquilo. Fue algo realmente terrible para su mujer y también para el cocodrilo. Le habían perseguido por hacer lo que era natural para él. Había dominado el río durante años. Su coloración única lo convertía en un ejemplar único, un ícono del río. El ataque fue el tercero mortal en el territorio de la capital australiana ese año. También podía haber sido el cuarto, ya que nunca se ha encontrado un hombre desaparecido que fue visto por última vez cerca del río. El incidente suscitó debate sobre el sacrificio de cocodrilos, la introducción de safaris de caza y la renovación de las campañas de seguridad.
Por supuesto, los operadores turísticos de Jumping Croc afirmaron que sus actividades no tenían nada que ver con las muertes. Dijeron que atraer a los cocodrilos cerca de la gente y darles de comer carne no tenía la culpa. Son cazadores prehistóricos y oportunistas. Existen desde hace millones de años y son muy hábiles y capaces de abatir grandes presas, incluidos los humanos. Y cuando nuestros caminos se cruzan con los suyos, casi siempre resulta en que alguien se encuentre con un indomable. Henry Coetzee siempre supo que le esperaba la muerte. A menudo hablaba de ello, sabiendo que su estilo de vida aventurero le empujaba a un prematuro final. Pero sus ansias de aventura le vencieron. En sus memorias, escribió que sentía una profunda depresión en cuanto terminaba cada expedición. Solo era feliz cuando estaba solo, superando sus propios límites. Henry creció en Sudáfrica. La escuela le parecía tediosa y aburrida, pero le encantaban las artes. Tras graduarse, se fue de viaje antes de alistarse en el ejército. A los 21 años, estaba de vuelta en el continente negro y buscaba aventuras. En 1997, el caudaloso río Zambezi, fronterizo con Zambia y Zimbabue, se estaba convirtiendo en un punto de atracción para turistas en busca de emociones. Se organizaban saltos en bungee y paracaidismo sobre las impresionantes cataratas Victoria. Pero lo más popular era el rafting en aguas bravas. Siendo un engreído de 21 años, Henry, que nunca había hecho kayak ni rafting en un río en su vida, consiguió un trabajo en la White Water Rafting Company de Peter Meredith. Tras aprender a usar y montar en kayak en una piscina, Henry se lanzó a uno de los ríos comerciales más avanzados del mundo. Guió a turistas por rápidos de grado 5 y rápidamente se convirtió en un guía popular. Peter descubrió a Henry como alguien con más valentía que cerebro. En una ocasión, mientras todo el mundo estaba con sus balsas y kayaks en un mortal río de clase 6, Henry se lanzó en su kayak sin avisar a nadie. A duras penas lo consiguió, pero creció su soberbia. Peter le advirtió que le despedirían si volvía a hacer algo así. Peter y Henry se hicieron buenos amigos. En 2004 se embarcaron en una aventura épica con un pequeño equipo. La tarea consistía en seguir el río Nilo desde su nacimiento hasta el mar. Remaron juntos las 4.130 millas que separan el lago Victoria del Mediterráneo. Esto precedió a la travesía solitaria en el Congo de Henry unos años más tarde. El viaje le llevó 5 meses. Sobrevivió a las emboscadas y cacerías de la tribu caníbal de los Gombi. Esquivó hipopótamos y cocodrilos. Durmió a las orillas del río protegido únicamente por su vivac y las llamas de su fogata. Al volver a casa, Henry decidió que había llegado el momento de asentarse. Este estilo de vida aventurero no podía durar para siempre y estaba corriendo demasiados riesgos. Había conocido a una chica y se había dado cuenta de que quizás había algo más en la vida que expediciones llenas de adrenalina. Pero estos sentimientos no iban a durar mucho. En 2010, un correo electrónico sonó en su bandeja de entrada. 2 kayakistas profesionales estadounidenses, Ben Stuckesberry y Chris Korbulik, querían navegar por el curso superior del río Congo. Sabían que Henry era el guía perfecto para el trabajo. Henry se mantuvo firme en su decisión original, no más kayak ni exploraciones, pero estaba encantado de ayudarles a planificar una ruta. Escribió su itinerario detallado para ellos, añadiendo detalles que solo un explorador de su calibre conocería. Mientras trazaba su viaje, Henry sintió que volvía a esa inquietud familiar. La llamada de los salvajes resonó de nuevo en sus oídos. Tras meses ayudándoles a planear su viaje, Henry finalmente cedió y sucumbió a la promesa de una aventura épica. El trío emprendió un viaje de 2 meses por los afluentes del Congo. Comenzaron a recorrer el río Rusizi a finales de octubre de 2010. Planeaban estar en casa para Navidad. La novia de Henry estaba deseando volverle a ver, después de que él prometió que sería su última expedición. Resultó que tenía razón. Cada vez que los 3 kayakistas se detenían a lo largo del río para descansar o acampar, hablaban con los lugareños que vivían en las orillas. Tenían un acuerdo con el Comité Internacional de Rescate que ayudaba a los refugiados y a las comunidades rurales. A cambio de cierta ayuda logística, Henry había prometido recibir información de los lugareños.
Al hablar con una comunidad, les dijeron que además de necesitar agua potable y educación, también necesitaban ayuda para terminar con un grave problema de cocodrilos. En los últimos 20 años, 125 personas habían muerto a manos de este prolífico depredador. Henry y los hombres tomaron nota mentalmente de este comentario. Lo que no sabían era que los años de batallas en la región entre comunidades vecinas habían provocado la muerte de más de 5.4 millones de personas. La mayoría de estas personas habían sido arrojadas a los ríos. A la mayoría se los comieron los cocodrilos. Como resultado, estas bestias de reptiles habían crecido a tamaños enormes y tenían un gusto por la sangre humana. El 7 de diciembre de 2010, el trío llevaba un rato remando, cuando llegaron a una curva cerrada del río. Aunque Ben y Chris eran remeros profesionales y muy conocidos en el mundo de los deportes extremos, Henry tuvo que enseñarles a navegar en kayak por la naturaleza salvaje africana. Les enseñó a golpear con regularidad sus kayaks para crear ruido, para mantenerse alejados de los hipopótamos y los cocodrilos de las orillas del río. El día del ataque, los tres habían avistado unos cuantos cocodrilos de 1 metro en las orillas fangosas. Eran inofensivos, y el trío se deslizó admirando la escena natural desde sus barcas de plástico. Si veían un cocodrilo más grande en el agua, el protocolo era que los 3 kayakistas se unieran y remaran tan rápido como pudieran para huir de la posible amenaza. Hasta el momento, el viaje se había dividido en obstáculos de aguas bravas que ponen nervioso a cualquiera y tramos tranquilos y apacibles que serpenteaban silenciosamente entre la inmóvil maleza africana. A la vuelta de la esquina, el río tenía unos 30 metros de ancho y fluía suavemente. Los 3 hombres remaban muy juntos. Tenían que concentrarse para que sus palas no se tocaran. Ben iba ligeramente por delante, Henry en el centro y Chris a unos metros por detrás. Los ojos de Ben iban de izquierda a derecha mientras escrutaba las vías fluviales y el terraplén inclinado en busca de cualquier señal de problemas. El agua estaba tan tranquila, con las únicas ondas que emanaban de los remos de los hombres, que no había señales reveladores de cocodrilos, depredadores o hipopótamos territoriales. Por lo general, veían las protuberancias de la cabeza de un cocodrilo y 2 ojos brillantes justo por encima de la superficie del agua. Pero hoy era diferente, sin que ellos lo supieran. Algo se movía bajo el agua. Algo les acechaba desde las turbias profundidades. Nada podría haberles alertado del sigiloso depredador. Ni una onda, ni una burbuja. Hasta que fue demasiado tarde. Ben miró hacia atrás por encima del hombro para comprobar que los demás mantenían la forma. Al hacerlo, vio un enorme cocodrilo emerger silenciosamente del agua, justo a la izquierda de Henry. Henry dio un grito ahogado ante su repentina aparición y gritó: ¡Dios mío! No fue un grito de miedo, terror o desesperación. Era más bien una exclamación de un hecho. Ver de repente al cocodrilo más grande levantar la cabeza fuera del agua había cogido a Henry completamente por sorpresa. Esas fueron las únicas palabras que consiguió gritar. En un instante, el cocodrilo había agarrado con sus fauces el hombro izquierdo de Henry. Lo arrastró bajo el agua rápidamente, como un rayo. La inmensa presión de la fuerza de mordedura de más de 4.000 psi se apoderó de Henry, aplastándole el pecho y el cuello. Henry estaba bien sujeto en la balsa de su kayak. Ben y Chris observaron aterrorizados cómo el kayak volcado se sacudía y caía por encima del agua durante unos angustiosos segundos. Después, el kayak fue arrastrado hacia abajo y se perdió de vista. Instantes después, el bote de plástico rojo volvió a la superficie y se enderezó. La cabina estaba vacía. Henry no aparecía por ninguna parte. Lo más probable era que lo hubieran llevado al fondo del río, donde el cocodrilo empezó su festín, sacándole el aire de los pulmones, desorientándolo con giros bruscos y volteretas en un intento de ahogar a su presa. Afortunadamente, Henry probablemente se desmayó por la intensa compresión que sufrió su cuerpo antes de ser sumergido. A juzgar por el tamaño de su cabeza, se calcula que el cocodrilo medía unos 4.5 metros y pesaba más de 2.000 libras. Ben y Chris se lanzaron como locos por él. Remaron con todas sus fuerzas por el verde río Lukuga. Frenéticamente se dirigieron al pueblo ribereño de Kabeamaji. Arrastraron sus kayaks a la orilla del río, saltaron y entraron corriendo en la aldea, gritando pidiendo ayuda. Los habitantes huyeron despavoridos. Los 2 hombres blancos con chalecos salvavidas y cascos los habían tomado completamente por sorpresa. Pero cuando todos se calmaron, Ben y Chris consiguieron pedir una lancha motora para ir a buscar a Henry. Los aldeanos se revolvieron inquietos y negaron con la cabeza.
Les dijeron que ya no pisaban el río, porque solo en los últimos 5 años los cocodrilos se habían llevado a 7 de ellos, simplemente arrancados de las cubiertas de sus barcas. Ben y Chris se lanzaron a un puente cercano buscando desesperadamente río arriba a su amigo caído. Todo el pueblo, unas 200 personas, le siguió. Entonces vieron algo desde la esquina. Algo apareció flotando. Un remo negro y el kayak rojo de Henry. Este se balanceó arriba y abajo en el río, flotando cada vez más cerca y luego pasando debajo del puente, justo bajo los pies de Ben y Chris. Estaba inmaculado. No había señales de lucha, ni arañazos, ni grietas, ni sangre. Henry nunca fue visto de nuevo. Presintiendo que algo no iba bien, la novia de Henry entró a Facebook. Su corazón dio un brinco cuando en su pantalla aparecieron mensajes de condolencia por Henry. Esto no podía estar pasando. Debía tratarse de un error. Se suponía que iban a reunirse pronto. Se acercaba el final de su expedición, su última expedición. Angustiada y desolada, la novia de Henry aún viajó al bar ugandés en Nochevieja, donde tenían previsto encontrarse. A través de la tenue iluminación y el constante ritmo bajo de la música, buscó a Henry en la brumosa pista de baile, todavía con la esperanza de ver surgir entre la multitud aquella deslumbrante sonrisa confiada. El reloj dio las 12. Los asistentes a la fiesta estaban felices, pero Henry no aparecía por ninguna parte. Se había encontrado con un indomable. Las hermanas gemelas Melissa y Georgia Lori, de 28 años, estaban en el viaje de sus vidas. Iban a dar la vuelta al mundo, una aventura de mochileras que las pondría a prueba hasta sus límites y más allá. 3 meses después de comenzar su viaje, atravesaron México. Pasaron parte de su tiempo como voluntarias en un santuario de animales, así como visitando algunos de los increíbles lugares de interés que México tiene para ofrecer. Viajar juntas significa que siempre se cubren las espaldas, y eso es exactamente lo que ocurrió la tarde del 6 de junio del 2021. Viajar con un presupuesto justo a menudo significa que puedes ver más del país. Se vive el lugar como un lugareño más. No hay hoteles lujosos, alquiler de coches privados ni excursiones de lujo. Por poco dinero, Melissa y Georgia se subieron a una furgoneta que les llevaría a 16 kilómetros del popular centro turístico del Puerto Escondido, a la laguna de Manía, Altepec. Bajaron de la furgoneta en un restaurante llamado Guayaca, situado al borde de la laguna. Era una hermosa masa de agua tranquila, rodeada de exuberante vegetación y playas de arena. Este era el punto de partida de su excursión organizada. Una excursión que, según se descubrió más tarde, era ilegal y estaba organizada por un guía turístico ilegal. Embarcaron en una pequeña barca y remontaron el río entre los manglares, lejos de la laguna y del lugar autorizado para bañarse, pero las chicas lo ignoraban. Habían pagado la excursión y se unieron a un grupo de turistas también deseosos de ver el paisaje. Cuando el guía amarró el barco y apagó el motor, las 2 chicas siguieron al resto del grupo y a su guía al agua. No habían bebido, no estaban jugando. Estaban disfrutando del refrescante frescor de la laguna y nadaron hacia el centro del agua, lejos de la orilla, lejos del resto del grupo. Lo que no sabían era que en esa masa de agua también vivían cocodrilos. Los enormes reptiles anidaban allí, utilizaban los manglares como refugio. Cazaban peces, aves y pequeños mamíferos en el agua y sus alrededores bajo la superficie. Acechaban. El chapoteo de los turistas llamó su atención, y cuando el grupo llevaba un rato nadando, Melissa vio algo en el agua. Una visión que le heló la sangre en las venas. Su adrenalina comenzó a bombear. Su corazón retumbaba en su pecho cuando vio la cabeza de un cocodrilo aparecer en el agua a poca distancia. Comenzó a moverse hacia ella, en silencio, su cola impulsándolo a través del agua, sus ojos y fosas nasales por encima de la superficie. Gritó a los demás del grupo advirtiéndoles que había un cocodrilo y todos empezaron a nadar lo más rápido que pudieron de vuelta a tierra firme, pero Melissa no lo consiguió. El cocodrilo abrió sus fauces y les apretó contra el cuerpo de Melissa, que fue arrastrado bajo el agua. Un segundo estaba allí y al siguiente no estaba. Melissa gritó mientras era sumergida. Pensamientos de su familia pasaron por su mente. El pensamiento de nunca verlos de nuevo. El pensamiento agonizante de que su gemela tuviera que repatriar su cuerpo de vuelta al Reino Unido y que sus padres tuvieran que enterrar a su hija. Ella pensaba que iba a morir. Podía sentir el dolor abrasador de la mordedura del cocodrilo, la fuerza de sus poderosas mandíbulas mientras la sujetaba bajo el agua.
Georgia nadó desesperadamente hacia su hermana sin preocuparse por su propia seguridad. Melissa reapareció sobre la superficie momentáneamente antes de ser arrastrada de nuevo hacia abajo. Por la intensidad del ataque, Melissa perdió el conocimiento y el cocodrilo la zarandeó en el agua. Su cuerpo era lanzado de un lado a otro como una muñeca de trapo y luego realizó un giro mortal sujetando a Melissa entre sus fauces. Rodó una y otra vez en un intento de ahogar a su presa, desorientándola y sacándole el aire de los pulmones. Frenéticamente, Georgia golpeó al cocodrilo en la cara. Su piel dura y acorazada parecía de madera maciza, mientras Georgia lo golpeaba una y otra vez con los nudillos en la cabeza y en el hocico. El cocodrilo soltó a Melissa el tiempo suficiente para que Georgia la agarrara. Tiró de ella hacia la orilla por el pelo, intentando nadar hacia un lugar seguro, intentando salir del agua. Pero el cocodrilo volvió por más. Estaba decidido a conseguir su comida. Sabía que su presa estaba herida. Podía saborear la sangre fresca, el aroma de la comida. Georgia vio horrorizada cómo el cocodrilo la perseguía a ella y a su hermana, y cómo solo su cabeza salía del agua para atacarla de nuevo. Volvió a golpearlo y gritó. La conmoción en el agua, los gritos y el frenético remar de Georgia fueron vistos por otros turistas. Se apresuraron a salir del agua, horrorizados por el ataque, mientras Georgia luchaba contra el cocodrilo de 2 metros. Se abalanzó sobre ella, le agarró el brazo con las mandíbulas, tirando de ella, pero ella se negó a rendirse. Con su hermana a su lado, que no reaccionaba, utilizó la otra mano para golpear al cocodrilo en la nariz. Aturdida por su reacción, el cocodrilo soltó sus garras, y un barco de turistas se lanzó a rescatar a la niña. El personal ayudó a las gemelas y empezaron a atender sus heridas. Georgia tenía profundas laceraciones en el brazo y la mano y cortes en las piernas, pero Melissa estaba mucho peor. Tosía sangre. Su cuerpo estaba cubierto de heridas punzantes, pero por suerte no sangraba profusamente. A la deriva, Melissa tenía la sensación de ahogarse por la sangre que se acumulaba en sus pulmones. También había inhalado una gran cantidad de agua. Cada vez que volvía en sí gritaba y jadeaba. La llevaron rápidamente al hospital. Georgia sostenía las manos de su hermana y cantaba Stand By Me y Three Little Birds una y otra vez con su voz tranquilizadora, calmando a su hermana y manteniéndola concentrada en cualquier cosa menos en el dolor. Era lo único que podía hacer. No podía dejar marchar a su hermana. Eran almas gemelas, un vínculo especial entre gemelas. Cuando las chicas llegaron al hospital, les inyectaron antibióticos para evitar la infección del agua y la boca del cocodrilo. En el caso de Melissa, la situación era delicada. Los médicos la dejaron en coma inducido para que tuviera más posibilidades de combatir la infección. Había llegado hasta aquí. Ahora tenía que aguantar un poco más para que su cuerpo se recuperara de la terrible experiencia. Tras el ataque, su guía, al parecer de nacionalidad alemana y sin licencia ni registro en el sector turístico, huyó. No se le ha vuelto a ver. Los padres de las gemelas volaron a México para estar con ellas. 5 días después del ataque, Melissa fue despertada del coma. Le quitaron los tubos de respiración y pudo respirar por sí misma. 6 meses después del atentado, las 2 jóvenes dijeron que seguían teniendo pesadillas y que sufrían trastorno de estrés postraumático. Tuvieron suerte de salir con vida. Georgia hizo lo correcto. Nunca abandonó a su hermana. Nunca dejó de luchar por ella. Todo podría haber acabado de forma muy distinta, pero se apoyaron mutuamente. Fue un ataque animal aterrador, pero pudieron sobrevivir aún. Indomable.